Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli Caleb Cerón Díaz, alumno de la Escuela Normal de Tenancingo, que actualmente cursa el quinto semestre en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español. En este video voy a tratar de resumir o explicar acerca de los contenidos que hemos abordado dentro de la asignatura didáctica de la oralidad durante este primer periodo. Bueno, este periodo lleva por nombre Comprender para Aprender. Bueno, como primer contenido veremos las prácticas lectoras en la escuela normal y en la educación obligatoria. Bien, aquí lo que principalmente se busca es que nosotros como estudiantes tengamos la capacidad para poder reflexionar acerca de las obras literarias, pero también sin dejar de lado su estructura y el cómo es de que se tiene que interpretar o cómo el mismo autor de las lecturas nos dan la propia interpretación correcta o lo que él nos quiere dar a entender en su lectura. Para el primer tema que se abordó, el cual fue el tipo de narración, nos dejaron una actividad la cual consistía en que nos dieron un pequeño fragmento de la novela de Aura del autor Carlos Fuentes. Esta consistía o estaba escrita en segunda persona, pero a nosotros nos dejaron transcribirla para pasar la tercera para ver cómo es que la narración cambia conforme se escribe y por ende al lector pues se le da otro punto de vista. Por ejemplo, en la segunda persona hace como que tú estás dentro de la historia, y de tercera solamente es como si estuvieras de espectador. Y bueno, fue uno de los objetivos en los cuales se abordó o se quiso tratar para que nosotros aprendiéramos. Ahorita les dejo la evidencia. El segundo tema que se abordó fue acerca de la estructura morfosintáctica de las palabras y bueno, su importancia dentro de las obras. Bueno, para esto se nos dio un pequeño recuadro en el cual venía el fragmento, bueno, de uno de los autores llamado Homero, y este estaba titulado Monte Albán. Aquí se nos entregó una copia y tenemos que ir poniendo acerca de qué es lo que creíamos que iba o qué palabra iba en cada recuadro. Y entonces pues nosotros íbamos poniendo lo que nosotros creíamos y después en conjunto pues lo calificamos. También se nos dio otro ejercicio para esto mismo, para reconocer el que la estructura o la forma en que se escriben las palabras sí afecta el cómo es que se entiende es el texto, vaya. El otro ejercicio que hicimos también de este mismo tema fue acerca de un texto de Lope de Vega, el cual está titulado Gatomaquia. Bueno, en este nos puso un fragmento de la escritura, pero nos puso de color verde, amarillo y rojo. Cada uno de estos tenía un significado, por ejemplo, el verbo, el sujeto y el complemento. Y lo teníamos que poner en cada uno que se nos presentaba ahí, el que nosotros creíamos que era, para que posteriormente nos los calificaran. Bueno, y por último, lo que se nos pidió como producto final de este contenido pues fue principalmente la exposición de poemas. Cada uno de nosotros se puso a investigar y a aprenderse el poema que era de su agrado. Por ejemplo, yo puse el de una canción el que se llama Aunque no sea contigo, que también es un poema, he sacado de un poema. En mi caso yo siento que me faltó mucho para poderlo expresar como tal, como lo hacía el profe, pero conforme me fui dando cuenta las expresiones, los ademanes y el cómo es que nosotros tenemos que expresarnos, aprendí que es dejar a un lado la pena, porque fue algo que me falló, la pena, pero ahí en fuera yo siento que aprendí un poquito más acerca de cómo es de que se expresa un poema o cómo es de que lo tenemos que dar a entender como si fuéramos el propio autor. Siguiendo la secuencia,
El segundo capítulo lleva por nombre Retos y desafíos de la lectura. La primera actividad de este segundo contenido fue leer un texto de Fernanda Lázaro Carreter y del otro coautor que se llama Evaristo Correa Calderón, el cual lleva por título ¿Cómo se comenta un texto literario? Bueno, aquí nos habla de 6 momentos en el que tenemos que ver y examinamos a fondo el texto. El primero nos dice que primeramente es leerlo, no a primera vista, sino que ir entendiendo lo que nos dicen conforme vayamos leyendo. Es decir, si no conocemos algún contenido o alguna palabra que venga dentro del texto, la buscamos para asociarlos y contextualizarlo al texto, así para tener una mejor raíz de qué es de lo que se está hablando. La segunda fase que nos comenta dentro del escrito es la localización. ¿Pero a qué se refiere con la localización? Dentro del texto se nos refiere así a las partes de la lectura que estemos leyendo. Es decir, por ejemplo, si estamos leyendo un fragmento de un poema, cuáles son los párrafos, cuántos párrafos tiene, si tiene alguna otra parte que esté en conjunto con el mismo, o si es algún artículo, que si tiene segunda parte, y en fin, es la estructura. Localizar lo primordial del texto. La tercera fase de la cual nos habla es la determinación del tema. Y bueno, esta, como su propio nombre lo dice, en el texto se trata de buscar el enfoque, el tema en el cual estamos pues está contextualizando la situación. Es principalmente eso, el cómo es que se desarrolla, el cómo es que es la problemática, o sea, el punto clave para poder desarrollar el escrito. Para la cuarta fase, la cual lleva por nombre determinación de la estructura, va un poco arraigada o llevada de la mano con la tercera, ya que en esta fase lo que busca es ver que el texto sea coherente, es decir, la primera parte que sea una introducción bien definida, luego el desarrollo en el cual se tiene que trabajar o el final, pero es eso principalmente, que tengan una característica entre sí que las diferencie, pero que también sea muy visible para que el texto tenga coherencia. Para el momento 5, el cual lleva por nombre análisis de la forma, partiendo del tema, lo que nos quiere dar resumidamente aquí el autor o los autores es principalmente que el tema tenga coherencia con todo lo que se dice en el texto, que tenga una escritura persuasiva para que cuando el lector lo lea tenga ese sentimiento que los autores quieren reflejar o quieren hacer sentir en uno. Eso es principalmente lo que significa la quinta fase. Por último, la sexta fase, la cual es conclusión. Bueno, aquí podemos hacer una de dos. La conclusión balance, la cual quiere decir que nosotros debemos hacer una analización de todo lo que nosotros ya hicimos, es decir, todo lo que ya pusimos en práctica de las otras 5 fases durante la lectura del texto para poder comprenderla. Pero aquí la finalidad no es criticar al autor y cómo es que lo hace, si lo hizo bien o lo hizo mal. No, simplemente es lo que yo aprendí del texto. Y por otra parte, la otra conclusión es personal, ya que simplemente tengo que decir o escribir acerca de cómo es que yo sentí el trabajo, el escrito que acabo de leer, el cómo me hizo sentir, si entendí lo que
me quieren dar a entender los autores, etcétera, etcétera. Como actividad de estas 6 fases ya leídas, se hizo un comentario acerca del texto Soy un hombre. Como trabajo de estas 6 fases ya leídas es ponerlas en práctica. ¿Pero dónde? Se nos entregó el poema de Yo soy un hombre sincero de José Martí, donde tenemos que hacer un comentario literario con todas estas fases ya antes leída, con todas estas fases del tema, diciendo cuál era cada una de las fases, pero con el poema. Finalmente, las conclusiones de todo lo abordado hasta ahora. Bueno, pues principalmente yo creo que este taller, el cual es didáctica de la lectura, ha hecho un trabajo bueno enseñándonos acerca de los pasos para poder comprender mejor la estructura que tiene cada uno, ya sea cuentos, poemas, escritos, variedades de cómo es que se escriben. Se nos explica un poquito más a fondo, pero yo siento que esto es necesario aprenderlo para una mejor comprensión, ya que nosotros en la licenciatura de español es muy recíproco el saber y entender un poquito más acerca de este tema. Pero sí, en conclusión, yo creo que hemos aprendido, si no mucho, poco, pero lo hemos entendido a nuestra manera.